Hola muchachos, buenas tardes. Bajen de la página del laboratorio, bajen estas tres funciones. Ya la habíamos hecho la clase anterior, pero los que no lo han hecho, bajen raster, plot, variance rate y get argument value. En esta clase vamos a ver cómo generar procesos puntuales. Bueno, ¿qué son los procesos puntuales? Pues aquellos que ocurren, que son todo o nada, que ocurren en el momento, en el tiempo, y nada más, lo único que medimos es su ocurrencia o no, y en qué del tiempo ocurrieron, en qué instante de tiempo. También se puede preguntar uno en qué instante del espacio ocurrieron, pero vamos a ver primero un ejemplo aquí en la ventana de comandos. Hacer un vector de, ya no vamos a usar random n, sino vamos a usar random que no sea normal. Entonces, esto lo que hace es generar, lo voy a poner aquí. Fíjense, vamos a generar un histograma de números al azar, pero que son homogéneos. Entonces, vamos a generar un vector de 1,10,000, 1 por 10 a la 3. Y estos números están distribuidos desde 0 hasta 1. Y vámonos con incrementos de 0.01 en 0.01. Cuando ejecutamos eso, vemos que tenemos este histograma. Ok. Tenemos bienes muy grandes, entonces se ve bastante despeinado, pero lo que importa es que la probabilidad de que un número ocurra es homogénea en el intervalo definido entre 0 y 1. Este es el generador de números al azar rand. Random n, voy a poner random n nomás para hacer el contraste. Ajá. Random n, ok. Random n genera números con distribución normal y random genera números con distribución homogénea. Entonces vamos a utilizar estos números homogéneos que van desde 0 hasta 1, porque eso nos va a permitir una cosa muy sencilla, que es generar un vector de números al azar. Vamos a generar uno cortito de 1,10. Entonces véanlo a la ventana de comandos. Si lo hacemos transpuesto, se ve, ahí está, es un vector columna y son 10 números al azar, van entre 0, comprendidos en el intervalo entre 0 y 1, con probabilidades iguales dentro de ese intervalo. Entonces hoy tenemos 10 números y transformar esto en un proceso puntual es una cosa trivial. Muchachos, fíjense, yo le pregunto, ¿quiénes de esos números son mayores a 0.5? Entonces, fíjense, lo que antes era unos números al azar se va a volver un vector lógico de ceros y unos. Entonces, es un triste renglón. Y lo que pasa es que yo pregunto, ¿quién de este vector de random n es mayor a 0.5? Y entonces aquí está, es un arreglo lógico en el que me dice los primeros 4 son mayores a 0.5, este sí, este no y este sí. Entonces, ¿cuántos unos esperamos obtener en promedio? O sea, si lo hacemos muchas veces, ¿cuántos unos esperamos obtener? Suma. Ok, entonces esto vamos a llamarle de alguna manera, vamos a llamarle números. No, vamos a llamarle, esto ya se llama un point process. Un proceso puntual, ahí está, y la suma del proceso puntual. ¿Cuántos eventos ocurrieron? Pues ahí nada más ocurrió uno. Deben dar alrededor de 5 eventos si tenemos 10. Si tenemos 100, pues debe haber como unos 50 más o menos, ¿no? 48, 49, 50, 60, 51. Ahora, este vector de números lógicos de ceros y unos es un proceso Poisson. Así, tan fácil es generar un proceso Poisson. Poisson quiere decir que para cada instante de tiempo, fíjense que el eje X puede ser tiempo o puede ser espacio. Para cada evento en el tiempo o en el espacio, la probabilidad de ocurrencia, 0 o 1, es independiente del anterior. Esa simple definición
hace que esto que estamos viendo aquí sea un proceso Poisson en el que ocurre y no ocurre con cierta probabilidad. Si esto lo incrementamos, por ejemplo, si esto lo incrementamos a quién es mayor a 0.9, fíjense cómo el número de unos va a descender y ahora tenemos nada más 8. ¿Cuántos esperamos obtener? ¿Cuántos eventos serán mayores a 1? Serán mayores a 0.9 si tenemos 100 números al azar. Entonces, pues, ¿cuántos esperamos obtener? ¿Alguien tiene una idea de cuántos esperamos obtener? De 100 números al azar, ¿cuántos serán mayores a 0.9 si random está comprendido en el intervalo entre 0 y 1 con distribución homogénea? 10. Pues 10, ¿no? El 10%, ajá, solamente el 10% va a ser mayor a 0.9. Entonces, pero fíjense la variabilidad asociada a cada experimento, a cada generación de números al azar. No sale siempre 10, rara vez sale 10, pero gira alrededor de 10. Oscila alrededor de 10. Varía alrededor de 10. Pero lo importante de este proceso puntual, que lo define como un proceso Poisson, y es un concepto que necesitamos tener claros, es que la ocurrencia de los ceros y los unos son independientes entre sí. Que exista un 0 o un 1 no depende de lo que pasó antes ni de lo que pasará después. Son independientes, porque son generados, son números generados al azar, son independientes entre sí. Eso define un proceso Poisson. Y las neuronas muchas veces se parecen a un proceso Poisson. En general, nunca se parecen a un proceso Poisson, pero en el fondo tienen cierto parecido a un proceso Poisson. Fíjense, vamos a graficar este proceso Poisson. Vamos a sacar el promedio y el promedio pues, debe ser alrededor de 0.9, ¿no? F5. Perdón, alrededor de 0.1. Ajá. Entonces, en la figura 1, vamos en el subplot 411, vamos a hacer 4 subplots en esta figura. Aquí vamos a graficar. Ok, entonces este proceso Poisson tiene 100 elementos, pero vamos a hacer que tenga cierta familiaridad con un registro. Entonces vamos a definir nuestros viejos amigos una resolución temporal, time resolution, que va a ser de 0.001, perdón, eso estuvo muy mal, 0.001, o sea, con resolución de 1 milisegundo. Esto está en unidades de segundos. Entonces vamos a generar procesos Poisson, pero que tengan cierta familiaridad con lo que hacen las neuronas. Vamos a hacer un tiempo total. También en unidades de segundos, no sé, vamos a generar 15 segundos de actividad. Y vamos a generar también un eje de tiempo. Un eje de tiempo que va desde 0, incrementos de la resolución temporal, o sea, en este caso de 1 milisegundo. Fíjense cómo esto, si son unidades de segundo, entonces la resolución es 1 milisegundo. Vamos a ponerle aquí unidades en segundo, entonces la resolución temporal es de 1 milisegundo. Entonces vámonos desde 0, de 1 milisegundo en 1 milisegundo, hasta el tiempo total. Y vamos a restarle, acuérdense, vamos a restarle ojalá, ¿por qué no le gustó? Vamos a restarle una resolución temporal, menos t-res. Poner entre paréntesis para que se ejecuten las operaciones en el orden correcto. Ese es nuestro viejo amigo un eje de tiempo, y entonces vamos a generar el proceso Poisson. Voy a borrar todo esto. Llevamos 3 renglones. Entonces ahora los números al azar va a ser igual a random. Ya no es n, es random. Va a ser un vector de un renglón por muchísimas columnas. ¿Cuántas columnas? Pues el tiempo total entre la resolución temporal nos va a decir cuántos elementos tenemos ahí. Y luego, ahora sí, en la figura 1,
el plot 4, 1, 1. Vamos a hacer una gráfica de stem, de palitos, y donde grafiquemos el eje de tiempo y el proceso Poisson. No hemos definido el proceso Poisson. Entonces el point process, voy a poner point process. Así, aunque esté largo el nombre, suena más, es más explícito. Entonces el proceso puntual, el proceso Poisson, proceso puntual vamos a llamarle, pues no es más que los números al azar de ese vector. Dime quién es mayor a 0.09. Vamos a graficar eso. Stem t-axis point process. Y vamos a ver si eso tiene sentido. CHG, nuestra gráfica. F5. ¿Dónde está T? ¿Dónde está T? Es tiempo total. F5. Ajá, de auxilio, muchachos. Ahí está. F5. Entonces tenemos el eje de tiempo, son segundos, y se ve un bloque azul porque tenemos muchísimos. ¿Por qué? Porque le pusimos quién es mayor a 0.09, pues la mayoría va a ser mayor a 0.09. Yo quise decir mayor a 0.9 y entonces, ok, ya se parecen más. Vamos a hacerlo mayor a 0.5, fíjense. No, quise decir mayor a 0.95, F5. Ok, vean cómo eso. Vamos a poner el mayor a 0.99 para que se vea todavía más. Ok, fíjense cómo eso se parece, tiene un cierto parecido a un tren de potenciales de acción. No sé si a ustedes les parezca que eso recuerda a un tren de potenciales de acción. No sé, ¿qué opinan, muchachos? Déjame poner los ejes de tiempo, entonces, perdón, las etiquetas. El eje X es tiempo en segundos y el eje Y no tiene unidades, son los potenciales de acción. No, son los eventos, le voy a poner eventos. Vamos a hacerlo todavía más. ¿Cómo lo hacemos más escaso? Pues punto 99. 99.5 saca todavía menos. Sí, ajá, 99.5 voy a sacar todavía menos. Ahí está. Entonces, fíjense en lo que acabamos de hacer. Generamos un vector de números al azar, comprendidos entre 0 y 1. Generamos ¿cuántos? Muchísimos, ¿no? ¿Cuántos generamos? Déjenme ver este vector de números al azar. Pues ahí está, 15,000 números al azar. Y luego preguntamos quién de ellos es mayor a 0.995. Y solo unos cuantos, pocos, no muchos, van a ser mayores a 0.995. Ahora, lo interesante de esos eventos es que ocurren unos de manera independiente de otros y tienen ciertas propiedades que se parecen a los potenciales de acción de las neuronas. Tienen una distribución de sus intervalos. Bueno, el proceso Poisson puro, la distribución entre los intervalos es una distribución exponencial. Entonces vamos a ver la distribución de los eventos entre un intervalo y otro, es decir, qué tanta distancia temporal hay entre un evento y el siguiente. Entonces eso lo vamos a hacer. Eso lo vamos a hacer primero. Ok, fíjense, el proceso Poisson, el proceso puntual o Poisson, F6, es un vector de ceros y unos. Pero fíjense cómo los unos ocurren muy esporádicamente. No necesitamos tener los tiempos en los cuales no ocurre ninguna espiga. Podemos obtener los tiempos en los cuales ocurren las espigas. Entonces vamos a llamarle a los spike times. Le voy a llamar espigas porque pues así le llamamos a las neuronas, pero es el tiempo de los eventos es la posición. Encuéntrame
del point process, de ese proceso puntual. Encuéntrame quién es exactamente igual a 1 y eso vamos a multiplicarlo por la resolución temporal para que las spike times estén en unidades de segundos. Y entonces vean abajo el vector de spike times. Qué cosa tan bonita. Había una espiga en punto 25, luego una en punto 34, etcétera. Hasta la última está en 13.51. Entonces hemos generado aquí 64 espigas, pero fíjense cómo el vector de tiempos ya no necesita ceros. Se entiende que entre punto 25 y entre punto 34 no ocurrió ningún evento. Entonces, cuando tenemos un vector de ceros y unos es explícito. En el tiempo cero no hay nada. En el milisegundo 1 no hay nada. En el milisegundo 2 no hay nada. Pero hay una bola de ceros que no necesitamos, entonces se puede definir ese proceso puntual quedándonos nada más con los tiempos en los cuales ocurren las espigas. ¿Eso tiene sentido lo que acabamos de hacer, muchachos? ¿De dónde sacamos spike times? No tiene ningún sentido, muchachos. Ok. ¿Yo no tengo volumen o nadie está hablando? Nadie está hablando. Nadie está hablando, ok. Está hablando. A ver, los noto dubitativos. ¿Qué parte? ¿En qué parte los perdí, muchachos? Yo en ninguna. Pero no sé. Okay. Déjenme pintar el point process. Le voy a quitar esto, F5, para que lo veamos aquí. Como un vector de ceros y unos se transforma en tiempos de los eventos. El vector de ceros y unos mide 15,000, o sea, es un vector bastante choncho, pero el tiempo de las espigas que contienen la misma información mide 71, o sea, tenemos 71 espigas en un intervalo que va de 0 a 15 segundos. ¿Ok? Bien, Okay. entonces, ajá, los escucho. Aquí, por ejemplo, ya que teníamos el eje, el t-axis, no podíamos jalar directamente entre paréntesis, ponerle point process, y como ya son unos y ceros, solamente nos jalaría los valores que coinciden con el momento en que ocurrió el evento. Dices para graficarlo, ¿verdad? No, para generar igual el spike times, ocupamos el eje de tiempo y solamente ponemos entre paréntesis point process, y como ya son ceros y unos, solamente jala la etiqueta de tiempo en el que ocurrieron esos unos. Eso hicimos en este renglón. Justo en este renglón, aquí obtuvimos los tiempos en los cuales están los unos. Obtuvimos los tiempos en los cuales ocurre. Pero creo que lo que él dice, Doc, es que podríamos como utilizarlo como index, ¿no? Como el point process, o sea, t-axis, entre paréntesis, point process, y esos tiempos pues, son los spike times, ¿no? Sí, en la gráfica de STEM lo que hace es utiliza el eje de tiempo y grafica palitos donde ocurren los point process. Ahí están. Ahora, esto no es un raster plot, parece un raster plot, pero no lo es, porque en los raster plots solo pinta rayitas cuando ocurren los eventos. Entonces, podemos graficarlo como un raster. No, eso lo vamos, ahorita más adelante graficamos el raster plot. Pero mientras vamos a dejarlo así como estén. Y entonces, ya que tenemos los tiempos de las espigas, es un vectorcito ahí micrométrico de solamente 75. ¿Por qué ocurrieron nada más 75 eventos? Porque la probabilidad de que ocurran es extremadamente baja. Si le subimos aquí, punto 99, entonces ocurren más y el vector de espigas es 145. Entonces, veamos primero la distribución de los intervalos entre eventos. Eso se mide comúnmente en todo tren de potenciales de acción. Nos interesa medir los intervalos entre las espigas para saber si se rompe el periodo refractario, si tenemos más de 2 neuronas en lo que creemos que es una, etc. Entonces vamos a ver esa distribución.
En general vamos a encontrar muchos artículos, entonces no está mal que hagamos esa distribución. Entonces ya tenemos los tiempos de las espigas. Vamos a graficar los inter-spikes intervals. Estos son inter-spike intervals. Los tiempos entre espigas. Inter-spike. Y eso es trivial de calcular. Trivial de calcular, nada más necesitamos los tiempos de las espigas, los spike times. Aquí me equivoqué, le puse spikes times. Yo quiero poner nada más spike times. Los spike times queremos irnos, fíjense, desde el elemento 2 hasta el final. Vamos a restarle el elemento 1 hasta el final menos 1. O sea, al siguiente le restamos al anterior y entonces al tiempo siguiente le restamos el tiempo anterior y nos dice pues el tiempo que hay entre ellos dos. A la siguiente espiga le restamos la anterior y nos dice el tiempo que hay entre ellas dos. Entonces esto se conoce como los interspike intervals, y aquí está el vector acá abajo. Entonces entre estos dos eventos hay 0.36 segundos, aquí hay 0.02, 0.34, 0.14. Y entonces hagamos un histograma. ¿Queremos hacer un histograma? Sí queremos hacer un histograma. Vamos a hacer un histograma en el subplot 412. Vamos a hacer un histograma de los eventos entre espigas. Vamos a ver cómo se ven así por default. Ok, ahí está. Ahí están. Vamos a ponerle a esto etiquetas. Esto es bien importante. Porque en el eje X está los ISIs. Vamos a ponerlo más explícito. Y esto tiene unidades de segundos. Y el eje Y, pues en un histograma, en todos los histogramas, es la probabilidad de ocurrencia, y si no lo hemos normalizado por el número total de eventos, es nada más el número de observaciones. Eso no quería hacer. Esto es el número de observaciones. Ok, entonces fíjense cómo esta distribución es exponencial. Para un proceso puntual Poisson, la distribución es exponencial. ¿Qué quiere decir? Que va a haber muchos eventos que están separados por una poca distancia de tiempo, y va a haber eventos muy raros en los cuales la distancia entre ellos dos es grande. Entonces, esta forma exponencial es lo que caracteriza a un proceso Poisson. ¿Están claras estas dos gráficas, muchachos? ¿Cómo proviene? Aquí abajo nada más contamos la distancia que hay entre un evento y el siguiente, y luego hicimos un histograma de eso para ver cómo se distribuyen las distancias, y las distancias pues se distribuyen así de manera exponencial. Eso se le llama los eventos entre espigas, o los eventos, el tiempo, el intervalo entre eventos, o interspike intervals, o interevent interval. ¿Está bien? Sí. Ahora esto sí, eso. Sí. Bien. Ahora calculemos, utilizando la función firing rate, calculemos en la figura 413. 413. Vamos a utilizar, acuérdense, para calcular la tasa de disparo necesitamos una ventana. Va a ser una ventana móvil. Una ventana que va a tener un ancho de, vamos a darle 200 milisegundos, .2. Esto es en segundos. Todas las unidades las vamos a utilizar en segundos.
Por ejemplo, los interspike intervals se utiliza mucho en milisegundos. Si lo queremos poner, ese histograma, pues lo multiplicamos por 1000 y entonces ya tenemos milisegundos. Entonces ya no son segundos, son milisegundos y a veces para las neuronas tiene más sentido ponerlo en milisegundos. Lo ponemos en milisegundos, vamos a ponerlo en milisegundos. Pues, F5, ahí está. Lo único que hice nada más fue multiplicar los eventos por 1000, perdón, me equivoqué, por 1000, F5. Ok, ahí está. Entonces hay muy pocos eventos y el número de bines, ¿qué número de bines queremos? Queremos que nos ponga unos 20 bines, ¿no? Ok, ahí está. Vamos a poner unos 30 bines. ¿Qué pasa con 30 bines? Ahí está. Es una distribución exponencial. Está ruidosona porque hay pocos potenciales de acción. Podemos poner más potenciales si decidimos quién es mayor a 0.9, F5, y entonces tenemos una bola de potenciales de acción porque tenemos 15 segundos. Y aquí está una distribución que se ve bastante exponencial. No se ve bastante, pero podemos, ahí está, ahí se ve bastante exponencial. Sí, parece que lo hubiéramos hecho a propósito, ¿no? Pero así salió, pues, bueno, le di generar un nuevo set de números al azar hasta que salió esta distribución bien bonita. Ahora, vamos a graficar la tasa de disparo de eso. Como decíamos, requerimos una ventana que está en segundos, y requerimos un eje que se llama time samples. ¿Dónde vamos a contar la tasa de disparo? Entonces, vamos a contarla desde la ventana entre 2, o sea, si la primera ventana está centrada en 0, fíjense muchachos, como no tenemos tiempos negativos, como las espigas no ocurren en menos nada, a veces sí, si tú alineas la espiga a un evento 0, que es el inicio de un estímulo, por ejemplo, puedes haber recolectado tiempos negativos, ¿no? Tiempos antes de que ocurra el evento. Pero ahorita, como las espigas empiezan en 0, si la ventana la centramos en 0, la mitad de la ventana va a estar volando, la mitad de la ventana no va a contar ninguna espiga, entonces la primera ventana va a contar, le va a parecer que hay menos espigas que el promedio, pero porque la mitad de la ventana está volando. Entonces, por eso, los time samples empiezan desde la ventana entre 2, o sea, ya la ventana está completamente dentro del tren de potenciales de acción. Nos vamos en incrementos del tamaño de la ventana, o sea, ventanas independientes, y queremos llegar hasta el tiempo total. Queremos llegar hasta el tiempo total menos la ventana entre 2, igual, porque no queremos que la última ventana, la mitad de la última ventana esté volando, entonces queremos que la última ventana esté dentro de potenciales de acción. Entonces, esos son los T-samples. Y ahora sí, el firing rate es igual a la función firing rate. Vamos a utilizar la función firing rate. Y aquí le poníamos los spike times. Ájale, spike times, ajá. Le poníamos los time samples. Y le decíamos cuál es el time constant, es el ancho de la ventana, time constant. Acuérdense que vivimos una clase que puede ser exponencial, pero con una ventana cuadrada, pues nada más, la función firing rate por default nos da una ventana cuadrada, pero vamos a hacerle que no sea por default, vamos a hacer que sea explícito. Le decíamos que el filter type era un boxcar. Y acuérdense, el boxcar era una vil ventana cuadrada. Eso debe funcionar. Nunca funciona. Ventana. Dice que no existe ventana. ¿Dónde? Aquí está Te ventana. pusiste ventanal. Sí. Ventana. Y luego, luego acá está todo mal. Ventana. Ajá. También en la de en medio, Doc. Sí. Sí, qué onda con mi dislexia. Pusiste de todas las maneras que hay que decir ventana. Sí, de todas las maneras. Que se puede escribir mal, así las escribí. Firing rate, ahí está, no se quejó, pero no lo hemos graficado, por eso no vemos nada. Entonces, en el plot, ahí vamos a graficar plot, los time samples y el firing rate. Déjenme contestar esta llamada, que me parece que es importante. Bueno.
Y entonces, de time samples y el firing rate, ahí está. Vamos a graficar esto que nos ponga círculos unidos con líneas y que sea de tamaño de color negro, ¿no? F5. Ok, ahí está el firing rate. Y el firing rate oscila alrededor de 100 Hz. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el renglón número 15. De cada 1000 eventos, 100, o sea, el 10% van a quedar por arriba de 0.9 y entonces eso nos va a generar una tasa de disparo de 100 Hz. Bien, entonces sí nos salieron los números. Entonces, las etiquetas. Eje X es tiempo en segundos. Y el eje Y es tasa de disparo. Y las unidades son spikes per second. Y ya, ¡tarán! Entonces ahí está la tasa de disparo en spikes per second. Entonces el título está gigantesco. Pero vean qué bonito, oscila alrededor de 100 Hz. Y entonces, ahora, ¿por qué está ruidosa? Pues porque acuérdense, los eventos son eventos que provienen de un proceso Poisson. Quiere decir que la ocurrencia de las espigas es independiente una de otras. Y entonces, la tasa de disparo pues va a oscilar alrededor de un valor. No, aunque es constante en el tiempo, se mantiene constante, de todas maneras tenemos variaciones ruidosas alrededor de 100 Hz. Y 100 Hz proviene de haber ok, entonces hasta aquí estamos claros, muchachos. Lo que hemos hecho, no hemos hecho nada, generamos un tren, generamos un proceso, generamos números al azar, independientes entre sí. Luego preguntamos quién es mayor a 0.9 y entonces esos números al azar se vuelven ceros y unos. Utilizamos STEM para graficar esos ceros y unos y voilà, eso parece un tren de potenciales de acción. Aquí no lo parece tanto porque hay muchísimos, pero si hace rato lo poníamos así para que se viera todavía más parecido a un tren de potenciales de acción, ahí está. Esos son los eventos aquí arriba está el tren de potenciales de acción, vamos a llamarle tren de potenciales, es un proceso Poisson. Y en un proceso Poisson, el intervalo entre eventos sigue una distribución exponencial. Los ISIs, los interspike intervals, siguen una distribución exponencial. Y abajo no tenemos más que la tasa de disparo. Y fíjense cómo la tasa de disparo pues, está bastante ruidosona porque tenemos ventanas de 200 milisegundos y hay periodos de tiempo en el cual no hay ningún potencial de acción. Entonces la tasa de disparo baja y luego sube y anda oscilando alrededor de cuánto debe oscilar aquí. Pues es alrededor de cuánto debe oscilar. Debe oscilar alrededor de 15 Hz, ¿no? 5, ¿no? Debe oscilar alrededor de 5 Hz. Sí, es lo que sobra, ¿no? Sí, sí. Ahora qué mal que oscile a 5 Hz, ¿no? Imagínense ahí. Vamos a incrementar la tasa de disparo. Bueno, ok, entonces eso. Primero, quiero preguntarles si tiene sentido que estemos modelando la ocurrencia de potenciales de acción como un proceso Poisson. O sea, tiene un cierto parecido. Cuando uno va y registra las neuronas, se ven así. Y sus intervalos entre espigas siguen una distribución, no es exponencial porque hay un periodo refractario. Pero si quitamos el periodo refractario, los eventos entre espigas se van a ver más o menos exponenciales. Y cuando calculamos la tasa de disparo, pues se ve así toda ruidosa. ¿Ok? No hemos hecho nada fuera de este mundo, pero lo que hemos hecho es modelar el disparo, un tren de potenciales de acción. Estamos modelando un tren de potenciales de acción cuya tasa de disparo podemos controlar sencillamente preguntando cuál es la proporción de números mayores a cierto valor.
Hasta aquí, ¿están conmigo, muchachos? ¿No los he perdido? No. ¿No? Ok, bien. Y entonces, por último, en la ventana 414 vamos a graficar la distribución del número de espigas por unidad de tiempo. O sea, un histograma, un Bill histograma de los firing rates, histograma. Perdón, Doc, yo tengo duda. ¿Por qué oscila el firing rate a la proporción de los datos que tenemos? O sea, aquí, por ejemplo, sería 0.001, ¿no? Y eso, pues, sería, aquí en la tasa de disparo es 10, ¿no? Sería 10 Hz, ajá, sí, exacto. ¿Y por qué oscila a esa frecuencia o por qué oscila la señal en ese valor? Utilicé la palabra oscila, pero no quise decir oscila, Gamel, quise decir varía alrededor de 10. No oscila porque no es periódico. Claro, bueno, pero ¿por qué lo hace, pues? Varía alrededor de 10 Hz. ¿Por qué? Muy buena pregunta. Porque estos son números generados al azar, Gamel. Son 100 números, son 147 números generados al azar. Entonces, la ocurrencia, si el número siguiente es mayor a 0.99 o no, es independiente del anterior. Entonces, puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, tenemos un grupo de ceros y unos que aparecen a intervalos azarosos. Entonces, la tasa de disparo no va a ser exactamente 100. La tasa de disparo va a tener variaciones alrededor del promedio. ¿Ok? Es más, veamos, hagámoslo explícito. Después de calcular firing rate, aquí está firing rate, vamos a calcular el promedio de firing rate. Entonces, el promedio de la tasa de disparo de ese tren de espigas, pues vamos a calcularlo, F5. El promedio, mira, 10.066. ¿Te fijas cómo el promedio anda alrededor de 10, no, Mariel? Aunque las espigas, aunque la tasa de disparo real en el tiempo varía alrededor de 10. ¿Pero entendiste por qué varía, Gabriel? Porque son números generados al azar. No, sí, la variación no tengo problema, ¿no? Pero ¿por qué 10? ¿Por qué tiene que ir arriba y abajo de 10, ¿no? O sea, ¿por qué no se puede calcular el firing rate a partir de 0, por ejemplo? No, sí, aquí hay puntos en cero, Gamaliel. Aquí, o sea, hay, por ejemplo, hay instantes de tiempo como este que estoy señalando con el mouse. Hay instantes de tiempo en el cual no ocurre ninguna espiga. Y si tu ventana cayó ahí, pues la tasa de disparo es 0. Fíjate cómo está aquí en 0. Pero ¿por qué? Creo que pregunta que por qué 10 y no 20 o 25. ¿A eso te refieres? Bueno, ajá, también, sí. O sea, porque fíjate, si tienes, ¿cuál es la probabilidad de que un número entre 0 y 1 sea mayor a 0.99? ¿Cuál es la probabilidad? Es 0.001, ¿ok? Entonces es un evento en cada, es un evento $10 de 1000, ¿no? ¿Un evento en cada 1000 o son 10 de cada 1000? 10, ¿no? Si Sí. fuera uno sería 0.999, ¿no? Exactamente, 0.99 sería 1, entonces aquí tenemos 10 eventos, van a ser mayores a 0.99. Y como definimos el tiempo utilizando todas unidades de segundo, aquí el truco está, Gamaliel, en que el eje de tiempo lo generamos utilizando una resolución temporal de 1 milisegundo y lo utilizamos todo en unidades de segundos. Por eso, al utilizar la función firing rate, pues oscila en 10 eventos por segundo, 10 espigas por segundo. No oscila, Yeah. oscila, varía alrededor de 10. ¿Sí? Ahora, pero vamos a ver cómo varía. La distribución no va a ser normal. Bueno, es normal en algunos casos, pero no es normal cuando la tasa de disparo es baja. Entonces quiero que hagamos ese experimento. Ahora es bien bonito hacer ese experimento porque controlamos todos los parámetros, controlamos la tasa de disparo y entonces vemos cómo cambian todos los demás. Entonces ya tenemos el histograma del firing rate. Ahora el histograma se ve bastante cuchito. ¿Por qué? Porque varía en incrementos de 5 en 5. La tasa de disparo o es 0, o es 5, o es 10. No hay intermedios. No hay intermedios.
no hay intermedios porque la resolución temporal es de 1 milisegundo, entonces... Ok, ahorita vamos a cambiar eso. Si hacemos, por ejemplo, vamos a poner más potenciales de acción, vamos a ponerle 0.9, F5. Ok, ahí está. Entonces, ese histograma gira, ahora la tasa de disparo es 100 Hz, porque el 10% de 1000 va a estar arriba, o sea, 100 eventos van a estar por arriba de 0.9. La tasa de disparo es 100, y entonces vean cómo la distribución, entonces las etiquetas de esto, en el histograma, el eje X, es la tasa de disparo en unidades de spikes per second, y el eje Y es número de observaciones. Ahí está. ¿Cuántos queremos más bienes? Si tenemos muchos, pues vamos a ponerle unos 20 bienes. 20 bienes. Ok, ahí está. Entonces, está ruidosona. ¿Por qué? No, está bien, está decente. Se ve más o menos. Ahora, cuando estamos muy alejados, cuando la tasa de disparo se aleja mucho de cero, la distribución es bastante normal. Cuando la tasa de disparo está muy cercana a cero, fíjense, voy a cambiar esto. Voy a poner con 0.99 de nuevo, F5. La distribución ya no es normal. Fíjense cómo no puede haber valores de tasa de disparo negativos. Y entonces va desde cero, sube y luego ya baja. Parece una distribución gamma. Si utilizo ventanas más pequeñas, ¿qué pasa? Vamos a hacer unas ventanas de 100 milisegundos. Ok, salió peor. Ventanas más grandes de 300 milisegundos. Ok. Vamos a hacer entonces que el tiempo total sean 25 segundos. Ok. Es más, vamos a hacer que se sobrelapen, ¿no? Pues ya aquí, ¿por qué no podemos hacer que sobrelapen? Que se sobrelapen 90%, ventana por 0.9. Pues sí. Ok, no ganamos nada. No, que no se sobrelapen. Ventanas independientes nos gustó. Ok, ventanas independientes. Hasta aquí no los he perdido, muchachos. Esta es la distribución de la tasa de disparo. Varía alrededor de 10, pero no es normal porque no puede tener valores negativos. Pero ahí anda variando alrededor de 10. Esta es la distribución de los intervalos entre eventos. Es una distribución exponencial. Ahora, las neuronas tienen un periodo refractario, entonces por eso su distribución no es exponencial. Y meter un periodo refractario es una cosa trivial. Es una cosa trivial simular un periodo refractario. Fíjense cómo los spike times, vamos a decirle, entonces aquí vamos a generar periodo refractario. Los spike times van a ser iguales. Vamos a tomar el del 1, el 3, el 5, o sea, vamos a tomar uno sí y uno no. Vamos a tomar uno sí y uno no. Fíjense, cuando tomamos uno sí y uno no, la distribución de los eventos entre espigas ya parece una distribución gamma y se parece todavía más a las neuronas. Ahora, ¿por qué esto genera un periodo refractario? Porque al tomar una espiga sí y una no, entonces por lo menos va a haber un espacio entre ellas. Va a haber por lo menos un espacio vacío entre ellos. ¿Ok? Por eso la distribución ya deja de ser exponencial y se parece a una distribución gamma, y así se ven las neuronas. Cuando ustedes hacen los eventos entre espigas de las neuronas, se ven así, con una distribución gamma, debido al periodo refractario. Entonces, las neuronas son procesos Poisson que tienen periodo refractario. O
se parecen mucho a un proceso Poisson, al cual le introducimos un periodo refractario, pero fue trivial, o sea, en una línea introdujimos un periodo refractario. Ahora podemos meter periodos refractarios más gordos. Si tomamos una de cada 3 espigas, entonces por lo menos va a haber 2 milisegundos entre un evento y el siguiente. Entonces la distribución se vuelve todavía más, más gamma, ¿ok? Se desplazó más hacia a la derecha. Ahora el promedio de los eventos en milisegundos, hay como 20 milisegundos entre una espiga y la siguiente. ¿Saben qué? Haber graficado los 20, tener 25 milisegundos nos sirve para tener muchos datos, pero cuando graficamos el raster se ve todo azul. Entonces, la gráfica de arriba, vamos a decirle que el eje X, no, set get current access, quiero que ¿cómo se llama el intervalo Y, el intervalo de X? Aquí está, Y límite, no me acordaba. Entonces, los límites del eje X, sabemos que tenemos 25 milisegundos, pero al graficar 25 milisegundos se ve un bloque casi azul y no se aprecian las sutilezas de las tasas de disparo y de los tiempos y de los periodos refractarios. Entonces voy a graficar nada más 5 segundos. Entonces, el límite lo voy a poner entre 0 y 5. No es el límite, no es el eje Y, es el eje X que quiero limitar. Ok, ahí está. Es más, voy a graficar un triste segundo, F5. Ok, ahí está. Estamos graficando un triste segundo y estamos viendo los potenciales de acción, ahí como ocurren de manera azarosa, pero además tienen un periodo refractario de por lo menos 2 milisegundos entre ellas. Aquí tenemos la tasa de disparo y aquí tenemos la variación del promedio de la tasa, la variación de la tasa de disparo alrededor de 30. En este caso, ¿cuál es la tasa? 33 es la tasa de disparo promedio, entonces varía alrededor de 33. Ahora ya no van a ser 100 porque es 1 de cada 3, pues es 100 dividido entre 3. Claro, ven qué bonito. La tasa de disparo teórica es 33 Hz y la medida es 33.7. Buenísimo. Ahora, ¿por qué es 100 entre 3? Porque estamos tomando una de cada 3 espigas. Se dice decimate en inglés, o en español es decimamos, pero nunca se utilizamos decimamos. Es decimate. Descartamos 2 de cada 3 potenciales de acción y eso lo que nos permitió es modelar el periodo refractario entre un potencial y otro. Pero entonces fíjense cómo en estas 48 líneas hemos aprendido muchísimo de cómo modelar un tren de potenciales de acción. Y cómo modelar un tren de potenciales de acción es una herramienta que es extremadamente útil porque, como les decía al principio de la clase o en algún momento de la clase, cuando queremos utilizar herramientas analíticas nuevas para nosotros, primero queremos probarlas en un set de datos en el que conocemos, se llama the ground truth, conocemos la verdad a nivel cancha. Sabemos que lo que estamos generando aquí es un tren de potenciales de acción que tiene un periodo refractario de 2 milisegundos por lo menos y que su tasa de disparo oscila alrededor de 33 Hz. Estamos simulando un tren de potenciales de acción que tiene esas características. Entonces, todos los algoritmos de análisis que probemos, que queramos probar en el futuro, lo podemos probar. Antes de probarlo en los datos, primero queremos entender cómo funciona el algoritmo. Utilizamos este set de datos simulado. No sé si me explico la importancia de probar todas las análisis que uno hace, probarlos antes en un set con características conocidas. Es súper valioso porque cuando te vas a las neuronas dices, ok, se desvía de lo que yo esperaba. Y entonces dices, ok, pero ya tienes una hipótesis de qué es lo que esperabas, ¿no? Si no esperabas nada, entonces analizas el experimento y te quedas así como que, ok, pues yo supongo que está bien porque pues fue lo que salió. Pero si de repente te das cuenta que hay periodos refractarios menores a 1 milisegundo, tú dices, ok, tal vez ahí tengo más de 2 neuronas en un tren de espigas que yo creo que viene nada más de una, por ejemplo. Si el intervalo entre espigas no sigue este evento, esta distribución gamma, sino que parece normal, entonces ahí hay algo interesante de ese tren de potenciales de acción que no es gamma, sino es normal. Digamos que estamos ahorita generando la hipótesis nula de un tren de espigas con tasa de disparo constante.
¿Tiene sentido para ustedes eso, muchachos? Sí. Ok. Ok, bueno, los escucho más comentarios. ¿Qué pasa si la resolución, en lugar de 1 milisegundo, la hacemos 1/10 de milisegundo? Todo esto funciona igual. Todo esto funciona igual. Ok. Todo funciona igual. ¿Todo funciona igual? No, porque ahora tenemos... porque ahora la probabilidad, esta ya no es sobre milisegundos, entonces esto lo tengo que poner con punto 99. Ok, ahí está. Todo es lo mismo, sí. Me voy a regresar. Vamos a simular nuestra acción de espigas con una resolución de 1 milisegundo. Así está bien. Sigo escuchando comentarios. No hay ningún comentario. Bien, entonces vamos a poner las cosas un poco más interesantes. Este es un proceso en el cual la tasa de disparo es constante en el tiempo. Entonces, pues no tiene mucho chiste porque oscila alrededor de 33 Hz. Ya sabemos que va a oscilar, la tasa va a variar alrededor de 33 Hz. Pero ¿qué pasa si queremos que la señal no sea estacionaria? Queremos una señal pues, que haga cosas interesantes en función del tiempo. Aquí la tasa de disparo es constante en el tiempo, ¿ok? Y ya vimos todas las características. Vamos a simular ahora un tren de espigas, pero cuya tasa de disparo es dinámica. Entonces vamos a mandar esto al inframundo y vamos a empezar de nuevo. Siempre nos gusta empezar de nuevo. En la figura 1 vamos a graficar, la vamos a borrar porque luego vamos a poner otra vez la resolución temporal, time resolution. Yo no voy a poner comentarios porque ya sabemos que esto se ha comentado arriba. Ese es el time resolution. El tiempo total era 25 segundos. Vamos a graficar 25 segundos. Y el eje de tiempo. Los puedo haber copiado, pero no nos hace daño volverlo a escribir. Es la resolución temporal hasta el tiempo total. Menos un time resolution. Okay. Pero ahora la señal va a ser una función senoidal. Somos fanáticos de las funciones senoidales. Pero ahorita lo vamos a poner todavía más interesante. Bueno, las senoidales son bien interesantes, pero luego nos vamos a poner más locos y nos vamos a salir de las senoidales. Pero lo primero que vamos a hacer es generar una señal cuya tasa de disparo oscila de manera senoidal. Entonces, seno de 2 por pi es el factor de conversión de radianes multiplicado por el eje de tiempo y multiplicado por la frecuencia. ¿Con qué frecuencia queremos que oscile? Vamos a hacer que oscile. Primero vamos a hacer que oscile a 2 Hz. Así. Luego le vamos a sumar 10 para que la tasa de disparo suba hasta 10. Y vamos a multiplicarlo por 10, la amplitud. Entonces que vaya desde 0 hasta 10. Es más, vamos a sumarle 11 para que no baje hasta 0. Hay un truco ahí que luego, sí, vamos a hacer que no baje hasta 0 la tasa de disparo. Esa es la señal y entonces en la figura 1 vamos a graficar. En la figura 1 pues vamos a graficar la señal, ¿no? En su plot 211. El eje de tiempo. Y la señal. Ok. No hay nada nuevo bajo el sol. Son 25 segundos de una onda oscilatoria de 2 Hz. Entonces ahí vemos 50 oscilaciones. Ok. Vamos a hacer que oscile más lentamente. Vamos a ponerle 0.5 Hz. Para que se vean más. Ahí está. Ahí están más claras las oscilaciones.
Entonces, ¿cómo generamos un proceso Poisson que siga esta dinámica temporal? Es trivial, muchachos. Es trivial, pero tenemos que discutirla, porque la manera numérica de generarla es muy fácil. Es la suma acumulada de la señal. Es la suma acumulada, es el consum, la suma acumulada de la señal, dividida entre la suma de la señal, o sea, normalizada. Y quiero que veamos esto. Entre la suma de la señal. Quiero que veamos esto. Esto está bien bonito. Es la suma acumulada, ajá, y queremos que vaya de 0 a 1. Sí, queremos que vaya de 0 a 1. Entonces, aquí le voy a poner suma acumulada de la señal. Y aquí lo voy a poner que vaya de 0 a 1. Ahora, ahorita vamos a ver por qué queremos que vaya de 0 a 1. Entonces, la señal acumulada, le vamos a restar el primer elemento. Al restar el primer elemento, entonces lo que hace es que ajá, olvídenlo, no necesitamos hacer esto todavía. Vamos a hacer la suma acumulada y ya lo vamos a graficar. Plot. Tiempo. Ese es el subplot 212. Sí, subplot 212. Es el eje X y la suma acumulada de la señal. Tenemos que grafique puntos y líneas. ¿Y eso cómo se va a ver? Ahí se ve bien. ¿Por qué esa línea sale más bonita? Ok, ahí está. No queremos que salga más bonito. Así está bien. Si los ejes de tiempo, siempre que hacemos un plot necesitamos, perdón, las etiquetas, el eje X es tiempo. Segundos. Acuérdense, siempre que vemos una gráfica, lo primero que preguntamos es qué es el eje X, en qué unidad está, y qué es el eje Y, en qué unidad está. Y el eje Y es la tasa de disparo. En unidades de espigas. Ok. Y entonces acá abajo el eje X sigue siendo tiempo. Eso está bien bonito. Me voy a robar las etiquetas. El eje X sigue siendo tiempo, pero el eje Y es la suma acumulada. Es el cum-sum de la señal. Ok. F5. Entonces, vean como una oscilación, cuando hacemos la suma acumulada, o sea, al anterior le sumamos el siguiente, y a esa suma le sumamos el siguiente, y a la suma le sumamos el siguiente, la suma acumulada, pues siempre va incrementándose, porque siempre tenemos valores que son arriba de 0, entonces siempre vamos a sumar valores positivos, pero tiene unas oscilaciones porque a veces le sumamos valores muy grandes y entonces sube rápido, a veces valores más pequeños y sube más despacito, luego sube rápido y luego sube despacito, sube rápido, sube despacito. Por eso se ven como escaloncitos. Es más, si hacemos que esta tasa de disparo varía así, fíjense cómo, ahí está todavía más claro. Sube rápidamente y luego se estanca porque cuando la senoidal va bajando, la suma acumulada se incrementa porque son valores mayores a 0, pero se incrementa con menor velocidad. ¿Ok? Entonces, quiero detenerme aquí para que todos estemos de acuerdo. ¿Por qué la gráfica de abajo, por qué se ve así la gráfica, la suma acumulada de la gráfica de arriba? O sea, no hemos hecho más que graficar la suma acumulada. Y el truco fue dividirlo entre la suma, o sea, para que fuera de 0 a 1. Ahorita vamos a explicar por qué queremos que vaya de 0 a 1. Es más, si no lo normalizo de 0 a 1, a lo mejor es más explícito, fíjense. O sea, va a llegar hasta 3.5 por 10 a la 5 porque va a sumar una bola de valores y entonces no llega hasta 1.
pero sí queremos que vaya mejor de 0 a 1. Ok, no voy a regresar, ya me arrepentí. Sí quiero que vaya de 0 a 1. Ok, pero este paso, ¿está claro, muchachos? Tenemos una señal, ahora tenemos la suma acumulada de la señal. ¿Estarán? ¿Bien? Sí. Ok. Ahora, ¿cómo generamos un proceso Poisson que siga esta dinámica temporal? El primer paso para hacerlo es generar la suma acumulada. Entonces, la suma, voy a borrar esto para que me pongan atención, porque si no, no van a poner atención. Y esto que quiero decirles es clave, es trivial, pero es clave. Fíjense cómo el eje Y del panel de abajo va de 0 a 1. Entonces, cualquier señal que su suma va de 0 a 1 la podemos tomar como una distribución de probabilidad. La distribución de probabilidad tiene entre sus definiciones que cuando sumas el área bajo esa curva te da 1. Entonces, podemos tomar el eje Y como una distribución de probabilidad. Y entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a generar números aleatorios entre 0 y 1. Fíjense lo que vamos a hacer, que está genial. Vamos a generar números aleatorios entre 0 y 1. Díganme un número aleatorio entre 0 y 1, muchachos. Díganme un número. Ok, no me lo digan. Punto 25. Punto 25. Bueno, ahí sale punto 14, pero vámonos con punto 25. Entonces, lo que vamos a hacer es, punto 25 está aquí. Nos vamos a ir de ese número, nos vamos a ir y vamos a intersectar la suma acumulada. Y ahí abajo vamos a pintar una espiga en el tiempo 5. ¿Ok? Si generamos otro número al azar, déjenme generar otro número al azar, punto 56. Entonces, punto 56 va a estar aquí. Punto 56 me voy a regresar a la curva y voy a generar una espiga en el tiempo 12. ¿Ok? Entonces voy a generar números al azar en el eje Y, los voy a proyectar sobre la suma acumulada y los voy a regresar al eje de tiempo. ¿Se entiende eso que vamos a hacer, muchachos? Sí. Yo no entendí bien. Ok, fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a generar un número al azar entre 0 y 1. Punto 56. ¿Ok? Encontramos punto 56 en el eje Y. Aquí está punto 56, lo estoy señalando. Y lo que vamos a hacer es, vamos a proyectar una línea hacia acá y vamos a decir, en qué instante del tiempo ocurre punto 56. Ahí está, mira. Ahí está, el cursor me lo dice. En el instante 13.4 ocurre el valor de punto 56 en Y. Entonces vamos a generar un potencial de acción, un evento en el tiempo 13.4. Ah, ya, sí, ya entendí, gracias. O sea, lo que vamos a hacer es pintar una línea de aquí y luego para acá, ¿ok? Y entonces eso también es trivial, es nada más interpolar. Interpolar en una sola. Interpolar quiere decir, dame el valor que hay entre dos valores. Como esto es discreto, o sea, como tenemos muestreado, como tenemos muestreado, claro, vamos a hacer que sea discreto. Oh, sí, sí es discreto, por eso esa línea se ve gorda, porque le dije grafícame puntos, pero los puntos están tan cercanos entre sí, yo no entendía por qué esa línea se veía gorda, y es porque los puntos están muy cercanos entre sí. Sí, pues ahí están los puntos, tienen 1 milisegundo y tenemos una señal de 25, pues no se ven los puntos, pero hay una bola de puntos ahí. Ok. Entonces, vamos a interpolar, y aquí lo que está bien bonito es que cambiar el eje Y por X no es más que poner el cum sum en el eje X, o sea, el eje Y, a la función de interpolar, le voy a decir que el eje X es que el eje Y ahora va a ser el eje X, entonces el eje X es cum sum. Es que esto está genial, muchachos, ahorita van a ver, no me creen, pero está genial. El eje, y entonces el eje Y ahora es el eje de tiempo, y queremos generar números aleatorios, random. ¿Cuántas espigas queremos generar? Vamos a generar unas 100 espigas. Entonces los spike times, le voy a poner spike time. Los spike times, ahí van a estar.
Y en el subplot, este va a estar, aquí va a estar una bola de subplots, entonces cámbiale de una vez a 411, 412, 413, 413. Entonces aquí en el subplot vamos a utilizar nuestra función de rasterplot. Ya la bajamos. Entonces rasterplot necesita pues nada más los spike times, ¿sí? Y rasterplot nos genera el X y el Y de los palitos de las espigas. Entonces graficamos plot X contra Y y queremos que sean palitos negros. F5. Nunca sale. Se pierde el efecto dramático. CumSum no existe. Es CumSignal. CumSum es una función, pero yo lo que quiero es la suma acumulada de la señal. CumSignal. F5. Ahí está. Ya le di varias veces hasta que salió, para generar el efecto dramático deseado. Vean eso, muchachos. Vean eso. Vean qué cosa tan increíblemente bonita y tan sencilla es generar un proceso Poisson que tiene una dinámica temporal conocida por nosotros, definida por nosotros. En este caso, la dinámica temporal es senoidal. Entonces, fíjense cómo las espigas ocurren. Van de 10 Hz, suben hasta 20 Hz, luego baja hasta casi 0, por ahí de 7 segundos, luego por ahí de 12 segundos vuelve a subir, y luego baja, y luego sube, y ahí está, tenemos 3 grupos de potenciales de acción. Oye, pero ahora el intervalo interespigas ya no te va a dar una exponencial. Ahora ya no te va a dar una exponencial, ya te va a dar, sí te va a dar una exponencial, ¿sabes por qué? Porque te va a dar una exponencial porque el evento entre esas dos espigas es muy grande, sí. Pero es un evento, este es otro y este es otro. O sea, va a haber 3 eventos que tengan intervalos muy grandes. Entonces, va a tener una cola más larga, pero va a seguir siendo exponencial. Pues vamos, si quieres la podemos ver. No hace falta. Va a seguir siendo exponencial. Okay. Va a ser exponencial porque la distancia entre los eventos grandes es muy poco frecuente. O sea, la mayoría de las espigas tienen distancias cortas entre sí. Solamente hay 2 espigas que están muy separadas. Bueno, hay como 3. Hay esta, que está muy separada de esta muy separada de esta y esta de esta, pero solamente son 3 espigas. De las 100 que generé, solamente 3 tienen eventos muy grandes. ¿Te fijas cómo va a caer en la cola de allá? O sea, sí va a ser, va a caer en la región alejada de 0. Ok. Vamos a hacer esto todavía más dramático. Vamos a hacer que oscile a 0.2 Hz y vamos a generar 1000 espigas. Vean esto, 1000 espigas. Hoy tenemos unas ráfagas machines de potenciales de acción. Está demasiado dramático. Vamos a generar 500 espigas. Ahí está. Entonces es trivial, muchachos, es trivial generar un tren de espigas que tenga una dinámica temporal conocida. Es tan trivial como tomar cualquier señal, hacer la suma acumulada y luego proyectar números al azar sobre la señal acumulada sobre el eje de tiempo. Y esto, aquí en esta interpolación, aquí sucede la magia. O sea, es decir, aquí una distribución homogénea de eventos hacemos que tenga una distribución conocida. Y ahora, ¿cuál es el valor de esto? El valor de esto es que cada vez que nosotros generemos un tren de potenciales de acción, ese tren de potenciales de acción va a ser diferente cada vez que lo generemos. Entonces, va a tener la variabilidad intrínseca de un proceso Poisson. Y podemos poner aquí periodo refractario también, o sea, la señal, ¿dónde están los spike times? Aquí están los spike times, aquí podemos generar periodo refractario. Spike times es igual a sí mismo
Reducimos el periodo refractario. Spike times va a ser igual a sí mismo. Y vamos a tomar uno de cada, una espiga, una de cada 2 espigas, ahí está. Entonces dispara menos, pero ya tiene un periodo refractario. Entonces, se parece todavía más a un tren de potenciales de acción. ¿Están conmigo? ¿Hasta aquí me siguen, muchachos? Sí. Sí. Ok. Sí. Ahora entonces, en el subplot 1.4, en el subplot 4.1.4, pues vamos a graficar la tasa de disparo. ¿Ok? Vamos a utilizar una ventana que va a ser igual a 1 segundo, una ventana de 1 segundo. Entonces los time samples de la tasa de disparo es igual a, acuérdense, la ventana entre 2, para que no quede volando la ventana. La ventana entre 2, vamos a generar ventanas independientes y va a llegar hasta el tiempo total. ¿Se llama T total? Sí, se llama. Vamos a llegar hasta el tiempo total, menos la ventana entre 2, para que la última ventana tampoco quede volando. Es que ya vi, lo que no puedo hacer es hablar y escribir al mismo tiempo. Ventana entre 2. Y entonces, el firing rate, FR, es más, vamos a llamarle firing rate, ¿no? Pues ya le llamamos así, firing rate. Firing rate va a ser igual a nuestra función firing rate, que esa, ya les digo, se las garantizo, esa función está buena. Es de las pocas funciones que me gusta compartir porque sé que funciona. Si no funcionara, pues estaría en problemas. Tendría que retractar como en mis artículos, los escribí utilizando mi función time constant. No, sí, más de la mitad. Time constant. El time constant es el tamaño de la ventana. Acuérdense, es el filtro. Y hicimos explícito el filter type. Era un boxcar. O sea, ventanas cuadradas. Esto ya lo tratamos antes en un video. No recuerdo en cuál clase, pero ya tratamos antes esta función firing rate. Y pues vamos a graficar los time samples. Y el firing rate. Okay, ahí está. Queremos que sean puntos, que sean círculos unidos por líneas negras. F5. Time constant. ¿Está mal escrito? Sí, time constant. F5. Eso está mal. O sea, o quiero círculos o quiero puntos. Quiero círculos. Ok, ahí está la tasa de disparo. Ahí está la tasa de disparo de ese ensayo. Entonces ahí está ruidosona. Ahora sí está oscilando Gamaliel. Ahora sí está oscilando. ¿Por qué? Porque yo definí una función oscilatoria. Y quiero que la tasa de disparo de este proceso Poisson se comporte de manera oscilatoria en función del tiempo. Entonces ahora sí la tasa de disparo oscila alrededor de 10. Pero arriba, fíjense qué bonito. Arriba está la teórica y abajo está lo que saldría de un experimento. La variabilidad intrínseca a un experimento. Entonces, lo que les decía, el valor de esto es que la teoría, el proceso que está detrás está completamente definido, es una senoidal que tiene ciertas características de amplitud, fase y frecuencia. Lo convertimos a un proceso Poisson y luego lo medimos y se parece, pero ya tiene la variabilidad intrínseca a un proceso Poisson. Los escucho, muchachos, los escucho.
habíamos utilizado el diferencial para sacar el ISIS. Ok, sí, no, sí. El truco que es trivial, o sea, lo hicimos en una línea, fue el subplot número 2, tomar valores al azar entre 0 y 1, proyectarlos sobre la tasa acumulada y luego bajarnos hacia el eje de tiempo. Entonces, pasamos de números al azar distribuidos de manera homogénea a números distribuidos en un eje de tiempo con la distribución oscilatoria. ¿Qué cosa tan bonita? ¿No? ¿No les parece? Cero les parece, ¿verdad? Ok, entonces... Igual la frecuencia de disparo refleja exactamente eso, ¿no? El punto en el que tenemos el punto de mayor frecuencia de disparo coincide con el punto de la senoidal que tenemos arriba. Sí, sí, sí. La tasa de disparo medida, se parece bastante a la tórica. Sí, se parece bastante a la tórica. Nos faltan las etiquetas. Hasta aquí, vamos bien, muchachos. Sí. Bien, entonces fíjense lo que vamos a hacer ahora. Pues si ya generamos un ensayo al azar, pues vamos a generarnos unos 10 ensayos, número de trials. Vamos a generar unos 10 ensayos, entonces vamos a meter el generador de espigas. Nuestro generador de espigas lo vamos a meter. Esta línea de aquí es un generador de espigas. Esta línea es un generador de espigas. Con tasa de disparo teórica conocida. Está buenísimo. Esto lo metemos, lo metemos en una estructura porque el número de espigas en cada ensayo puede variar. No, va a ser siempre 500. Vamos a meterlo K va a ser igual desde 1 hasta n trials. Entonces aquí vamos a indexarlo con K. El raster plot debe funcionar. Darán, ahí está. Y entonces tenemos 10. ¿Por qué no parece? ¿Por qué no son 10? 1, 2, 3, 4, 5. Auxilio. Aquí, claro. Aquí, en lugar de meter el periodo refractario a las espigas, metí un periodo refractario a los ensayos. O sea, agarré uno de cada 2 ensayos. Entonces, aquí vamos a hacerlo más explícito. Estos de aquí, el generador de espigas, lo vamos a poner así. Se van a llamar espigas. Hacer esas, y entonces el spike times va a ser igual a las espigas con el periodo refractario. Así, hice un reacomodo aquí así tremendo, malísimo, pero lo hice para que... Espigas, le falta la E en Correcto. Ok, ahí tenemos 10 ensayos, muchachos, y abajo está la tasa de disparo medida de 10 ensayos. Y vean la variabilidad asociada a un proceso Poisson. O sea, si esto lo publicamos en el Teleguía o en la Gaceta UNAM, un lector distraído va a decir, esto es un registro. ¿No? O sea, esto se parece a un registro de una neurona que oscila así. ¿No lo creen?
un fisiólogo no lo vas a engañar porque va a decir, está demasiado bonito para ser cierto, ¿no? O sea, cuando ves 10 ensayos que tienen esa tasa de disparo y todos se parecen tanto, es decir, dices, ok, eso es un modelo de una neurona, ahí no estoy viendo datos reales. Los datos reales son mucho más variables que esto. Pero está bonito conocer cuál es la teoría de un proceso Poisson y entonces saber qué tanto se alejan nuestras neuronas de un proceso Poisson que tiene esta dinámica temporal conocida. Y si nos queremos poner más elegantes todavía, después de este plot le vamos a decir hold on y vamos a graficar la tasa de disparo promedio. Y esto es trivial. Aquí le ponemos min a lo que sale de tasa de disparo y queremos que sea una línea continua roja que tenga un line width. Creo que nada más line doble. Ya los versiones más nuevas de MATLAB creo que entienden que line W es line width. Si entienden, ahí está. Ahí está la tasa de disparo promedio de 10 ensayos. Entonces, panel número 1, yo defino la señal a la cual, la señal teórica que está detrás del proceso Poisson. Esa es la tasa de disparo teórica. La vuelvo una distribución acumulada y ahora sí genero números al azar que generan muestras de potenciales de acción que provienen de la distribución teórica y abajo está la medida, o sea, ya cómo se ve la tasa de disparo medida en 10 ensayos diferentes. Entonces es un modelo de una neurona que oscila con esas propiedades. Los escucho. Ok, entonces la señal puede ser cualquier cosa que se nos ocurra. Entonces en lugar de hacer una senoidal, vamos a hacer una rampa, una vil y triste rampa. Una triste rampa, pues es una recta que tiene el eje X multiplicado por una pendiente, o sea, la pendiente vamos a hacer que suba 3 espigas por cada segundo, se incrementa la tasa de disparo y una tasa basal de disparo de, ¿qué nos gusta? De 10 Hz. Ok, ahí están. Pero ajá, la tasa no empieza exactamente en 10 porque lo estamos decimando y porque hay ahí. Ajá. Aquí estamos normalizando la señal de 0 a 1. Ok, bien. Entonces es una rampa. Ahora fíjense cómo una rampa, déjenme hacer una rampa todavía más choncha. ¿Cómo subo con la pendiente? 5. No se vio así que tú digas, wow, qué terrible rampa. Ok, 10. Ok, ahí está. Entonces es un tren de potenciales de acción en el cual la frecuencia de disparo va aumentando de manera lineal. Ahora fíjense cómo una línea, cuando la acumulas, se vuelve una exponencial, porque cada incremento, ahora genera un área mucho mayor. Entonces la suma acumulada de una línea es una exponencial. Y eso genera un tren de potenciales de acción que tienen este comportamiento lineal. La tasa de disparo se incrementa en función del tiempo. Aquí podemos escoger entre una línea
entre una línea o una senoidal. Pero en realidad podemos escoger cualquier señal. ¿Qué piensan, muchachos? En 46 tristes líneas, ya tenemos nuestro modelo de tasa de disparo. Tenemos un modelo, una hipótesis nula a probar contra cualquier dato experimental. Bueno, que tenga esas características. Contra un proceso que nosotros creemos que tiene esas características. Si las tiene, se debería ver así. Si no las tiene, no sé. Si el experimento sale diferente, entonces tal vez nuestros supuestos sobre lo que está pasando no son correctos. Es la utilidad de generar un modelo de grupo de neuronas que están disparando. Se puede complicar más, podemos hacer que los potenciales de acción no sean independientes, sino que haya una correlación entre unos y otros. Eso ya deja de ser trivial, pero también se puede hacer. Comentarios. ¿Están escribiendo o qué? ¿Ya les salió a todos la gráfica o nadie tiene la gráfica? ¿Nadie tiene la gráfica? Ok. Bueno, ahí está grabado para luego repasarlo. Entonces, por último, lo que vamos a hacer es, vamos a ver si es cierto que podemos generar cualquier señal. Y esto está bastante divertido. Está bastante divertido. Aquí donde dice señal, nos vamos a ir a la figura 2. Fíjense, nos vamos a ir a la figura número 2. Y en la figura número 2 vamos a generar un eje de tiempo vacío, pero que vaya desde el time axis, desde el primer elemento del eje de tiempo hasta el último elemento, y que queremos que vaya desde 0 hasta 120 en el eje Y. Y luego nos vamos a regresar a la figura 1. Fíjense lo que vamos a hacer. Fíjense lo que vamos a hacer, qué cosa tan bonita. Aquí tenemos en la figura 2 un eje que va de 0 a 25 segundos. No sé por qué no pinta 25, pero va de 0 a 25 en el eje X y va de 0 a 120 en el eje Y. Y yo, así nomás, por puras ganas, voy a decir que esto es tiempo. Y voy a decir que el eje Y es tasa de disparo. Entonces, ahí tengo una figura 2 que tiene el eje X es tiempo y el eje Y es tasa de disparo. Y entonces, vamos a graficar una señal, pues una señal que nos saquemos de la manga. ¿Cómo nos sacamos de la manga una señal? Está bien suave. Es draw polyline. Draw polyline. O sea, vamos a dibujarla. Y cuando graficas una línea, esta se llama región de interés, así le llaman Region of Interest, porque se utiliza para que tú selecciones segmentos de una imagen, etcétera. Entonces, región de interés, ya drop polyline, y luego sí, ya vamos a hacer eso nada más. Entonces, aquí está. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a generar esta señal. Fíjense, nada más estoy pintando. ¿Ok? Y doble clic al final. Ahí está. Ahora, el truco está en utilizar ROI. ROI tiene muchas propiedades, pero la que nos interesa es la posición. Entonces, ROI.posición nos da el eje X, que es tiempo. Fíjense cómo va de 0 a 25. Y el eje Y, que es tasa de disparo. O sea, nos da el dibujo que acabamos de hacer.
Ajá, la figura 2 ya la perdí para siempre. Aquí está. Nos da este eje, nos da el eje X, que es tiempo, y el eje Y, que está hasta disparo. O sea, nos da el dibujo que hicimos, pues, ¿no? Las coordenadas que acabamos de trazar aquí. ¿Ok? Entonces, yo voy a decir que XY voy a decir que XY es igual a ROI.position. ¿Ok? Y entonces yo sé que el eje X es, yo sé que la primera columna de XY es el tiempo, entonces time axis. Son todos los renglones de la primera columna. Time axis es igual a XY, todos los renglones de la primera columna. Y la señal son todos los renglones, o sea, la tasa de disparo son todos los renglones de la segunda columna. Ok. El eje de tiempo, vamos a hacer unos trucos. Como no lo puedo dibujar yo, así que tú digas, empecé exactamente en 0. No empecé en 0 exactamente, ni terminé exactamente en 25. Entonces yo quiero hacer que esta señal empiece en 0 y termine en 25. Entonces para eso, el eje de tiempo es igual a sí mismo menos el primer elemento. En esta línea hacemos que el eje de tiempo empiece en 0. Exactamente en 0. Y luego queremos que termine exactamente en 1. Entonces el eje de tiempo es igual al eje de tiempo dividido entre el último elemento. ¿Ok? Y por último queremos que, ya sabemos que va a terminar en 1, entonces va a ser igual a sí mismo multiplicado por el tiempo total. ¿Cómo se llama? Se llama T total. Lo bonito que me había quedado lo voy a tener que dibujar otra vez. Ok, ahí va. Es más, vamos a hacer así un pico bien machín. Ok, y entonces ahora tenemos, ahí está. Perdón, una pregunta, ¿cómo detiene la gráfica? O sea, cuando termina de hacer todos los puntos, ¿qué aprieta para que ya Doble clic, el último punto es doble clic. Ah, ok, gracias. El último punto es doble clic. Pero entonces fíjense lo que acabamos de hacer, acabamos de generar un tren de 10 trenes de potenciales de acción que tienen esa dinámica temporal. Esta dinámica temporal, aquí está, que yo dibujé. O sea, lo que les quiero decir es que podemos meter cualquier modelo, o sea, cualquier comportamiento de tasa de disparo que se nos ocurra, que podamos definir o dibujándola, que está bastante chafita dibujarla, o que podemos definir con ecuaciones. Podemos decir, la primera parte va a ser una pendiente, luego le vamos a meter una sigmoidal, luego va a bajar a 0 y luego va a saltar al azar. Lo que les quiero mostrar es que una vez que entendemos el concepto que una señal se vuelve una distribución acumulada de probabilidad y proyectamos números al azar, generamos procesos Poisson que tienen una distribución conocida, o sea, una tasa de disparo conocida, que está definida por el modelo de arriba, y el modelo puede ser cualquier modelo. ¿Eso que acabamos de hacer está claro, muchachos?
Sí. ¿Me lo podías repetir, por favor? Acá arriba tenemos la tasa de disparo teórica, y esa teórica yo la definí, la dibujé, o sea, dije, quiero que las neuronas tengan esta tasa de disparo en función del tiempo. Aquí en la figura 2, yo dibujé la tasa de disparo. O sea, le dije, genérame estos ejes de tiempo, y yo la dibujé. Luego, esa señal, el truco es convertirla en una señal en una distribución acumulada, y eso funciona como una distribución de probabilidad, que es el panel segundo, el panel 2. Generamos números al azar entre 0 y 1 y los proyectamos sobre esa señal acumulada hacia el eje del tiempo, y entonces nos genera un proceso Poisson que tiene esta distribución conocida, dibujada en este caso, y luego medimos la tasa de disparo de esos 10 ensayos y luego calculamos el promedio, y se parece más o menos a la que dibujamos. Pero esto es un modelo de cómo se comportaría una neurona en 10 ensayos o 10 neuronas de manera independiente, cómo se comportarían en el tiempo con una función de tiempo conocida. En este caso yo la dibujé, pues. ¿Sí? Vamos a dibujar otra, nomás por hacer el daño. Vamos a dibujar otra que sea así, fíjense. Vamos a dibujar esta. Doble clic al final. ¡Tarán! Ahí está. Hay muchos potenciales de acción al principio, baja la tasa de disparo y luego vuelve a subir hacia el final. ¿A poco no está buenísimo, muchachos? ¿No les parece buenísimo? ¿Es así como salen los papers, Doc? ¿Qué? ¿Así salen los papers? Claro, pues ya tú dices, yo tengo una neurona que oscila, pues la dibujas y luego la simulas, ¿no? Ahora, te digo que si lo publicas en selecciones, te sales con la tuya. Pero si lo quieres, si esto se lo enseñas a alguien que conoce, o cuando ustedes lo vean, porque ahora ustedes ya lo conocen, cuando ustedes vean que 10 ensayos tienen esa variabilidad tan pequeña, ustedes van a decir, aquí hay algo raro, porque las neuronas que yo he registrado son mucho más variables que estas. O sea, no nada más tienen periodo refractario, sino hay muchos procesos adicionales. O sea, este es un vil proceso Poisson con un periodo refractario. Entonces, a simple vista se vean en la gráfica de abajo, que los 10 ensayos son copias con una pequeña variación azarosa, ¿no? Entonces, si lo queremos publicar en las selecciones, vamos a ir con la nuestra, pero nosotros sabemos, ustedes saben que los datos en la vida real, las neuronas no son un proceso Poisson con un periodo refractario, tienen muchas más variables que afectan cómo se comporta la tasa de disparo. Pero lo que sí es muy importante es que podemos utilizar esto como hipótesis nula. Podemos ahora utilizar algoritmos de teoría de redes, algoritmos de correlación, algoritmos de componentes principales. Podemos utilizar todas las herramientas que vimos antes en el curso sobre un modelo, sobre un grupo de neuronas que se comportan de una manera que yo definí, de una manera que yo tengo la verdad absoluta. Se le llama ground truth en inglés, o sea, la verdad a tierra, la verdad de tierra, ground truth. Yo la conozco. ¿Por qué? Porque yo la generé. O sea, yo sé que la tasa de disparo teórica de esas neuronas se comporta así. Ahora, en la práctica, la tasa de disparo teórica no la conocemos, la estimamos, que es la figura, que es el panel de hasta abajo. Nosotros hacemos un experimento y estimamos la tasa de disparo y el promedio pensamos que es un buen estimado del proceso que está detrás. ¿Ok? Pero aquí no tenemos que asumir nada. Aquí no tenemos que estimar el proceso que está detrás. Aquí el proceso que está detrás yo lo dibujé. Yo sé cuál es el proceso que está detrás. Entonces yo puedo probar todos los algoritmos que se me ocurran sobre un set de datos conocidos. Entonces, más que inventarnos artículos, esta herramienta nos sirve para probar simular, generar un modelo de neuronas
nos permite probar cualquier algoritmo que queramos utilizar sobre grupos de neuronas. ¿Me explico, Héctor? Sí, todo claro, Doc. Bien, lo sigo escuchando, muchachos. Doc, ¿cree que pudiera explicar por qué de la suma acumulada de la señal podemos obtener... Sí. Sí. Es trivial. Es trivial y es geométrico, Ana María. Fíjate, es trivial y es geométrico. Fíjate cómo del tiempo 0 al tiempo 5, en este caso estoy en el eje X, estoy en la figura, en el panel 2, del tiempo 0 al tiempo 5, tienes que la línea ocupa una gran proporción, o sea, fíjate, va de 0, en el eje Y va de 0 hasta casi 0.5, o sea, hasta casi la mitad. Casi la mitad del eje Y está ocupada por los primeros 5 segundos de la señal. Entonces, cuando generes números al azar, la gran mayoría de esos números al azar, cuando los proyectes sobre la tasa de disparo acumulada, van a chocar ahí, van a chocar al principio, y entonces por eso hay una bola de potenciales de acción al principio, porque el principio de la gráfica ocupa mucho espacio. Ahora, fíjate lo que pasa en medio de la gráfica, Ana María. Fíjate, del tiempo 10 al tiempo 15, si te paras en el eje Y, te paras así como observado en el eje Y, lo que vas a ver no es una montaña que sube rápidamente, sino que ahí ya se aplana, entonces ocupa en el eje Y, el segundo 10 al segundo 15, ocupa un espacito así, o sea, se incrementa bien poquito. Cuando generes números al azar, muy pocos números van a caer en ese intervalo, por lo tanto, hay muy pocas espigas entre 10 y 15. Ahora fíjate, ¿por qué al final vuelve a haber más espigas? Porque la sombra que proyecta, piensa en la sombra que proyecta ese segmento de señal sobre el eje Y. Esa sombra ocupa también, pues ocupa como un tercio, ocupa como desde 0.7 hasta 1. Entonces, al final, muchos números al azar que generes van a caer ahí, van a chocar con ese segmento de la curva y tienes muchos potenciales de acción al final. La explicación es completamente geométrica. Me di a entender, Ana María, por qué proyectando números al azar sobre esa distribución acumulada tienen esa distribución en el tiempo. Sí, creo que sí ya me quedó más claro. Ok. Bien, muchachos, entonces, esta es la última clase y podemos seguir esto durante mucho tiempo, pero algún día tenemos que detenernos y entonces, en lugar de que yo ya les siga explicando más herramientas y esto, pues ustedes ya pueden salir y conquistar el mundo, muchachos, porque de aquí en adelante ya depende de ustedes. Hemos hablado tanto y hemos utilizado tantas herramientas, no tantas, pero algunas cuantas, pocas, no muchas, una cantidad razonable de herramientas que si ustedes se interesan por ellas, pueden ir a los videos, pero sobre todo pueden googlearlos. Si ustedes googlean MATLAB, teoría de redes, va a haber toolboxes específicos para teoría de redes. MATLAB, análisis de imágenes, hay un toolbox especial para análisis de imágenes. MATLAB, hay toolboxes de MATLAB para seguir ratones en un laberinto, entonces completamente gratis. No tienen que comprar el sistema comercial, pueden bajar un sistema para seguir a su ratón en un laberinto del MATLAB. Entonces, este curso fue orientado a electrofisiología porque queremos ver muchas clases, muchas herramientas de análisis de electrofisiología, pero en general MATLAB es un lenguaje que les va a permitir hacer cualquier análisis. Cualquier análisis que a ustedes se les ocurra, lo pueden realizar en MATLAB. Entonces, es una herramienta pues potenciadora completamente. Ahora, hay otros lenguajes que no son comerciales, o sea, que son libres, como Python, y también lo mismo que hicimos en MATLAB,
lo pueden hacer en Python y no tienen que pagar nada. Y Python cada vez es más popular. Ahora, cada vez es más popular entre gente que sabe programar. Pero los que no sabemos programar, como los biólogos, como yo, pues utilizamos MATLAB porque es todavía más fácil de utilizar que Python. Ahora, Python llegó después a las neurociencias que MATLAB y tal vez en 10 años, no va a ser en 10 años, tal vez en 20 años Python sea más popular que MATLAB. Pero ahorita el común denominador, el mínimo común denominador entre todos los laboratorios de neurociencias es MATLAB. O sea, si hay alguien que sabe programar en un laboratorio, sabe programar en MATLAB. Además, probablemente sepa otros lenguajes, pero cuando quieran compartir datos o análisis, si ustedes fijan, ustedes hacen una búsqueda de artículos de electrofisiología y buscan MATLAB, la gran mayoría utilizó MATLAB para analizar sus datos. Entonces, no es que sea el mejor lenguaje, es que es el lenguaje que llegó primero a las neurociencias. ¿Por qué? Porque las neurociencias, antes de que nos invadieran los físicos, que qué bueno que nos invadieron los físicos y los ingenieros y todo esto, antes las neurociencias pues eran de los biólogos y de los médicos, y ni los biólogos, ni los médicos, ni los psicólogos sabemos programar. Entonces empezamos con MATLAB. Entonces ya después entraron los ingenieros y los físicos y gente que sabe mucho más de números y pueden utilizar Python. Y qué bueno que pueden utilizar Python, pero en el área de neurociencias, MATLAB es el mínimo común denominador de todos los laboratorios. Entonces, no le van a errar si aprenden primero MATLAB y luego después aprenden Python u otras herramientas. Entonces, ya yo les paso la batuta. Esto es lo que sé, muchachos, de MATLAB para electrofisiología, gran parte de lo que sé. Y ustedes, entonces, lo que no habíamos visto en el curso, si ustedes vuelven a repasar el curso desde la clase 1 hasta la clase intermedia, van a tener las bases suficientes para que cualquier análisis que quieran implementar en MATLAB lo puedan implementar, o sea, puedan descifrar cómo funcionan los toolboxes y ustedes puedan usar MATLAB para sus análisis. Desinstalen Excel, muchachos. Bueno, no, desinstalen a veces, pues, se puede utilizar, pero no hagan análisis en Excel, por favor. Por favor, no hagan figuras de análisis en Excel. No utilicen SPSS para hacer la estadística porque en MATLAB no son botoncitos de copia, paste, dale clic, sino que hay que programar, pero programando entiendes más de qué se trata la estadística, etc. Entonces, desinstalen SPSS, o bueno, chequen el análisis estadístico que hagan en SPSS, chequenlo en MATLAB. Y sobre todo, úsenlo, o sea, no hay otra manera más que usarlo, ¿no? A aquellos que les interesa, pues úsenlo y quiebrense la cabeza. Los que aprendieron MATLAB, los alumnos que han pasado por mi laboratorio han aprendido MATLAB usándolo. Al final todos son muy buenos a programar porque lo usamos todos los días, ¿no? Entonces no tiene gran ciencia, no es ningún desafío cognitivo particularmente grande. Es nomás usarlo, ¿no? Usarlo de manera cotidiana. Y yo y mis estudiantes estamos para ayudarlos en lo que ustedes necesiten. Si quieren implementar análisis, mándenos un correo, vengan a hostigarnos aquí al laboratorio y con gusto no les decimos, no los vamos a programar nosotros, pero sí les podemos ayudar en orientarlos en qué toolboxes, qué herramientas, qué tipo de análisis ustedes quieren hacer y cómo lo pueden implementar. Entonces, pues las calificaciones las tengo que subir pronto. Les voy a compartir en la página del laboratorio, voy a subir un enlace a una hoja de Excel de Gmail, de Drive, donde voy a poner la lista de todos los que participaron y con el número de tareas que entregaron, que están bien, y la calificación al final. Lo voy a subir lo más pronto posible, o sea, la semana que entra. Y entonces toda esta semana que entra vamos a tener tiempo para revisar si hay tareas que no llegaron, etc. Entonces, bueno, si no tienen más preguntas, más comentarios, muchachos, pues ahí nos estamos viendo. Okay. Yo tengo una preguntita, Sí. Más bien algo como de guía. ¿Conoce dónde puede uno asomarse para aprender a programar en paralelo? Sé usar el comando par4, pero sé que puede ser mucho más compleja la programación en paralelo que solo eso, y también con tarjetas gráficas.
con GPUs. Sí. O sea, sé que existe, sé que se puede, pero no sé por dónde empezar. No hay mejor lugar para empezar que la ayuda de MATLAB. No hay mejor lugar para empezar que la ayuda de MATLAB. Si tú le dices doc par4 y ahí ahí te dice cómo utilizar. Si tu computadora tiene 6 núcleos, un par4 divide la carga del for entre 6 núcleos diferentes. Ahora, los detalles de la programación sí son muy quisquillosos porque las matrices tienen que ser independientes, las operaciones que realices tienen que ser independientes para que se puedan... Si un resultado, si el resultado de un ciclo determina el resultado del siguiente, los ciclos no son independientes y no se puede usar un par4. Los resultados de cada ciclo tienen que ser independientes. Hay una serie de características que todo eso te lo voy a explicar en la ayuda de MATLAB. Y también cómo hacer uso de GPU, también te lo voy a explicar. Ahí está, mira, GPU. Mira, ese es un generador de números al azar utilizando la tarjeta de video, ¿no? El Graphic Processing Unit. Aquí GPU Array, GPU Devices, o sea, el mejor lugar para empezar es la ayuda de MATLAB. Y luego si googleas Parallel Toolbox de MATLAB, Parallel Computing Toolbox de MATLAB, va a haber 6,000 videos y 6,000 grupos de ayuda que te orienten al respecto. Ahora, no sé si tu set de datos es tan grande, David, que necesitas utilizar computación paralela. ¿Lo es? Sí, es que soy físico y hago, digamos, pues explotamos las computadoras hasta por curiosidad, ¿no? Entonces, sí normalmente generamos muchos procesos y sobre todo, o sea, lo que he usado es el par4, hice alguna vez fractalidad y los algoritmos eran pesados, ¿no? Y entonces había que correrlos, iteraciones e iteraciones y se hacía cada vez más pesado y yo llegué hasta el par4 porque ya cuando me metí con GPU se me hizo algo más complejo, ¿no? No me bastó la ayuda de MATLAB. Siento que ahí tenía que aprender más en general de computación y de programación. Y no sé si MATLAB también es la herramienta correcta para meterme a todo eso. Digo, sé que existen los programas y los toolbox, pero no sé si es la herramienta correcta para seguir con este tipo de programación. Sí, o sea, la correcta, yo no me atrevería a decir que es la herramienta correcta, pero como te decía, como es la única que conocemos nosotros, por ejemplo, Marisol, que es estudiante de doctorado de laboratorio, no solo se fue a utilizar el par4, David, se sacó una cuenta en supercómputo y entonces se apañó 80 núcleos de supercómputo y utilizó un par4 distribuido en 80 núcleos. Entonces, de que se puede, se puede. Y Marisol es una estudiante destacada, por supuesto. Es psicóloga, pero nadie es perfecto. Pero Marisol, siendo psicóloga, sin tener background de programación, hace uso ya de supercómputo y se apaña 80 núcleos y los pone a trabajar durante 4 días, 80 núcleos de laboratorio de supercómputo. O sea, de que se puede, se puede. ¿Sí? Sí, ok. Sí, gracias. Muy bien. Muy bien, muchachos. Entonces, pues nos vemos. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, doctor. Hasta luego. Sí, hasta luego, muchachos. Gracias, doctor. Doctor, perdón, nada más una cosita. Sí va a subir esta clase, ¿verdad? A YouTube. Claro, la subo entre mañana y el sábado la subo. Perfecto, muchas gracias, doctor. Está muy bien. Sí, ok.